Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de regocijarnos una vez más en la santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de tener la oportunidad, amados hermanos, de estar unidos en este momento a través de este medio que nos permite el Señor poder elevar alabanza a su santo y poderoso nombre. En esta hora estamos en la hora de recibir la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan la Biblia juntamente con ustedes, que no permitan que nada les interrumpa en este momento, que presten atención a la palabra de Dios. Es muy importante prestar atención a la palabra del Señor para poder, amados hermanos, recibir el mensaje cual sea que el Señor tenga para cada uno de nosotros en este momento. Así, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, vamos a dar inicio en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre Santo, te ruego, Señor, que seas tú con tu pueblo, Padre, hablándole conforme a tu voluntad. Tú eres el único que tiene el poder de llegar hasta lo más íntimo de su ser, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Tú tienes el poder, Padre Santo, de la gloria, de llegar, Padre mío, y tocar el alma de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, y poner tu palabra, Señor, dentro de sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Ustedes han visto el título de este mensaje: la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. Amén. Eso lo sabemos, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amados hermanos, la palabra de Dios nos deja saber que es necesario que nosotros busquemos a través del Espíritu del Señor su reino. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Su reino es un reino celestial. Y solamente a través de su Santo Espíritu nosotros podemos acercarnos al Señor y vencer en este mundo. La palabra del Señor nos dice que la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu es fuerte, el Espíritu todo lo puede, el Espíritu todo lo soporta, el Espíritu es fuerte, el Espíritu todo lo sabe. El Señor Jesucristo fue muy claro con nosotros en toda su enseñanza que Él nos dio para que nosotros lográramos ese triunfo del cual Él habló que nosotros deberíamos de tener en esta vida. Y salir de este mundo gloriosos en el nombre del Señor Jesús para entrar a la nueva Jerusalén que el Señor nos ha prometido. Pero eso no sucederá si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios y no buscamos cada día hacer conforme a su santa y bendita voluntad. Pero ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos su Espíritu morando en nosotros? La palabra del Señor nos dice que lo que es carne, carne es. Y la carne no puede hacer nada. La carne no puede aún heredar el reino de Dios. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Necesitamos seguir al Señor a través de la unción de su Santo Espíritu. Esa es la importancia de tener el Espíritu del Señor en nosotros. El Señor Jesucristo se lo dijo claramente a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo del agua y nacer de nuevo del Espíritu. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en el libro de San Juan, si pueden por favor en el nombre del Señor Jesucristo ponerse de pie, tomar sus Biblias y leerlo ustedes juntamente conmigo. En el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 6, damos inicio en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice así en el nombre de nuestro gran Rey y Salvador: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor lo dice claramente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no puede hacer nada. La carne es débil. La carne para lo único que está es para servir a las cosas de este mundo. La carne está inclinada al pecado. La carne no puede, amados hermanos, acercarse a Dios por sí misma. En verdad, nosotros la única forma que podemos acercarnos al Señor es que este vaso esté lleno del Espíritu del Señor. Es la única forma que podemos entrar en su presencia y tener una comunicación directa con el Señor. En la carne no podemos comunicarnos con Dios, pero sí podemos comunicarnos con Él a través de su Santo Espíritu, porque Dios es Espíritu. La palabra lo dice claramente, que lo que es nacido de carne, carne es. Nosotros fuimos nacidos, amados hermanos, pues en nuestra naturaleza humana, como seres humanos, no como seres espirituales. Para acercarnos a Dios es necesario convertirnos en seres espirituales. Pero ¿cómo podremos ser seres espirituales? Para eso debemos de nacer de nuevo, ser llenos del Espíritu de Dios para lograr caminar en esta vida espiritualmente. Sí, vivimos en un mundo material, pero podemos vivir espiritualmente. ¿Por qué? Porque si el Santo Espíritu del Señor está en nuestras vidas, Él es el que nos va a guiar cada día de qué forma nosotros debemos de vivir, de la forma agradable al Señor. Y la forma agradable al Señor será obedeciendo su palabra. Y su palabra es espíritu. Entonces nosotros vamos a aprender a vivir una vida espiritual, una vida agradable, una vida que puede tener compañerismo con el Señor. De otra forma, no puede haber un compañerismo, porque la carne no tiene nada que ver con el Espíritu, como las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Dice la palabra del Señor que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero luego dice el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿O escuchamos bien? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué querrá decir esto? Que así nosotros debemos de vivir en esta vida, amados hermanos. Así nosotros debemos de vivir en esta vida, a través del Espíritu, no a través de lo que nuestros ojos vean, sino a través de lo que el Espíritu nos diga, a través como el Espíritu nos guíe. Muchas veces el Espíritu nos guiará a lugares o a vivir momentos en nuestra vida, a seguir nuestro diario vivir de alguna forma que nosotros no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, a forma que nosotros ni sabemos ni para dónde vamos realmente, pero vamos a obedecer porque eso es lo que el Espíritu nos ordena que hagamos. No todo vamos a entenderlo, porque es el Espíritu del Señor el que nos va a ir guiando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas porque nos hemos dado cuenta que el Espíritu del Señor nos ha hablado, nos ha guiado, nos ha dejado saber? Hemos sentido a través de su Espíritu de cosas que hemos necesitado hacer o abstenernos de hacer, y más tarde nos damos cuenta, aunque en el momento que lo hicimos o dejamos de hacerlo, no supimos por qué aquello fue de esa manera, pero más tarde nos damos cuenta que esa era
la forma correcta de hacer las cosas, aunque no lo entendíamos en el momento. ¿Por qué? Porque era el Espíritu el que nos estaba diciendo cómo hiciéramos las cosas. Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo: no solamente te alegres que yo te diga que es necesario nacer de nuevo, porque no solamente es, hermano, que tú tengas el Espíritu Santo, es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces te va a guiar de una forma que tú no te vas a dar cuenta, no vas a saber ni qué es lo que estás haciendo, pero tendrás que obedecer a la voz de Dios, tendrás que obedecer a lo que dice el Espíritu, aunque tú no entiendas del por qué tienes que caminar así. Para los carnales, muchas cosas y muchos de nuestro caminar son locura para ellos. Locura porque no las entienden, pero no locuras en el Espíritu. Muchas veces a lo mejor para ti mismo serán cosas extrañas que tú no entiendas, pero si el Espíritu del Señor te guía de esa forma, obedécele. Porque no te maravilles, dice el Señor, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así nosotros sabemos, amados hermanos, que el viento sopla de donde quiere, pero nosotros no sabemos ni de dónde ese viento viene, ni hacia dónde se conduce ese viento. Así es como el Señor quiere que sea nuestra vida, que nosotros nos dejemos guiar por Él. Que no vayamos por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, sino por el entendimiento y por la guía del Espíritu Santo. Que podamos confiar de esa manera en el nombre de Jesús. Así como confió Abraham, que por eso es el único hombre que se le conoce en la Biblia como amigo de Dios, porque confió en el Señor. Confió en el Señor saliendo de su tierra, de su parentela, sin saber para dónde iba. Porque él estaba creyendo en el que lo había llamado. Él estaba siendo guiado por el Espíritu del Eterno, del Dios Todopoderoso. Él confiaba en Él y pudo salir sin saber para dónde él iba. Eso es vivir en el Espíritu del Señor. Confiados en el Señor, que muchas veces no sabemos ni qué es lo que va a suceder, pero caminamos confiadamente, caminamos aún no sabiendo que hay nada sólido, y seguimos caminando sabiendo que algo nos va a sostener, porque vamos confiados en el Espíritu del Señor. Eso es caminar por el Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor te dice que camines donde para ti en la humanidad es imposible, ni tan siquiera preguntes, ni tan siquiera medítalo. Camina, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo puede. Y el Espíritu del Señor nunca te va a guiar a un lugar de perdición, nunca te va a guiar a tu desgracia, nunca te va a guiar a tu destrucción. Él siempre te va a guiar hacia la vida, hacia la prosperidad, hacia tu bienestar. Para eso el Señor ha dejado ese gran consolador en nuestras vidas, porque sin el Espíritu nosotros no podemos llegar al cielo. El Espíritu Santo es sumamente importante en nuestras vidas, recibir el Espíritu Santo, pero así como el Señor lo dijo, te digo, no solamente recibirlo por si tú lo has recibido. No te regocijes en decir: yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿de qué te sirve tenerlo si no obedeces? Si no caminas por el Espíritu, si no haces conforme como el Espíritu te dice. Como el Señor le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere
y lo puedes oír, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es cada uno que es nacido del Espíritu. Así es como un hijo de Dios debe de servirle. Que muchas veces no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, pero sí sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Y sabemos que el que confía en el Señor jamás será avergonzado, porque el Señor es perfecto en todos sus caminos. La palabra del Señor, amados hermanos, es maravillosa y está completa de todo lo que el hombre necesita para poder tener victoria en este mundo, para poder, amados hermanos, hacer cosas grandes como el Señor Jesucristo lo dijo. Mayores cosas haréis vosotros, dijo el Señor. Pero para eso es necesario vivir conforme al Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos mientras Él estaba con ellos que tenía aún muchas cosas que decirles, pero que aún no se las podía decir porque ellos no eran capaces de entenderlas. ¿Pero por qué ellos no eran capaces de entenderlas? Porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Esa es la gran importancia, que muchas veces el fracaso de muchos de los que se acercan a la iglesia buscando de Dios es que escuchan muchas cosas que no son capaces de poderlas entender. Por eso es que se necesita mucha sabiduría y que la iglesia del Señor vaya creciendo, porque aunque el ministro sea sabio, muchas veces las ovejas son las que hacen el mal trabajo en hacer estorbo a otros, porque a veces por hablar cosas que un recién nacido en el Señor no puede asimilarlas, no puede entenderlas, en vez de hacerle bien le hizo daño y aquella persona se perdió. Es necesario que todos crezcamos en el Señor y tengamos sabiduría y conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que no se le puede dar carne a los niños sino leche, porque no son capaces de poder digerir comida sólida. Amados hermanos, es necesario que busquemos el crecimiento en el Señor Jesucristo, porque los días nuestros son días malos, son días malos para los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Para los que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, son días gloriosos, son días de regocijos. Pero para los que no tienen el conocimiento, son días malos, porque pueden tropezar en esos mismos días, pueden cometer errores ignorantemente, pueden perder hasta su salvación por falta de conocimiento. No es Dios culpable. Dios nos ha dado oportunidad a nosotros, dándonos vida para que nos ocupemos de escudriñar las Escrituras y crecer en el conocimiento de ellas. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? El hombre ocupa esa vida y la malgasta para cualquier tontería de este mundo, menos para buscar crecer en el Señor. Aun cuando tenemos las iglesias abiertas, el hombre a regaño y quejándose se presenta muchas veces en los atrios del Señor, olvidándose que el bienestar es para él, olvidándose que ese tiempo es para que aprenda de la palabra de Dios, para que en el tiempo malo se pueda sostener y no cometa errores, porque vienen días y días muy peligrosos. Créame que hasta ahora no estamos en días peligrosos. Si cree que estamos viviendo días realmente malos, podríamos decir, serán principios nada más. Aún falta mucho de todo lo que el Señor ha hablado en su palabra.
Pero el Señor nos ha dado todo para que nosotros no perezcamos. Nos ha dado todo en su palabra. A forma que el que no esté preparado es porque no se preocupó por el reino de Dios. Porque aún si no tienes sabiduría, Dios te dice, pídela. Pídela. Porque el que pide, dice el Señor, se le dará, no se le negará, se le dará sabiduría. Pero sabiduría que pidas verdaderamente para servir a Dios. No para decir, yo quiero saber todo de la palabra de Dios, así no me preocupo ni de ir a la iglesia, ni de escuchar ya los mensajes que la pastora puede dar, y así yo ya estoy listo y no me preocupo de tener más que estar pendiente de los mensajes o de los servicios que se tengan que dar, o tener que estar yendo a la iglesia, así no tengo compromiso ya con nadie. Nadie, absolutamente nadie se puede burlar del Señor. Lo establecido para cada uno de nosotros ya está en las Sagradas Escrituras. Y si hoy no nos estamos reuniendo, amados hermanos, físicamente, es por todo lo que está pasando. Pero la palabra del Señor dice, no dejéis de congregarnos. No dejéis de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y dirá, hermano, y ahora es que nosotros estamos congregados. Quien no está conectado ahora mismo a este en vivo no está congregado. No hay excusa. La iglesia aquí está. Y el deber de cada oveja de este rebaño es estar conectado. Si no estás conectado, bueno, estás dejando de congregarte. Pero cada vez que te conectas, la presencia del Señor es como si fuiste y asististe a la iglesia. Exactamente. La palabra del Señor nos dice claramente que es necesario, amados hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu. El Señor les dijo a los discípulos que tenía mucho que decirles. Habían cosas que el Señor quería hablar con los discípulos, que quería decirle a sus discípulos, pero que no pudo decírselos, porque ellos no estaban capacitados para escuchar esa enseñanza, porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 16 y versículo 6, que mientras el Señor Jesús les estaba hablando de cosas que Él esperaba que ellos entendieran, que les había hablado tantas veces ya acerca de su crucificación, de su muerte en la cruz del Calvario, les había explicado tantas veces ya que era para que ellos entendieran, pero ellos no entendían, y cada vez que Él les hablaba se entristecían. Entonces el Señor se daba cuenta que ellos no estaban capacitados como para entender otras cosas que Él quería hablarles. Dice la palabra en San Juan capítulo 16 y versículo 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, le dijo el Señor, hablando de las cosas que Él tenía que pasar. Pero luego le dice el Señor en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor quería hablarles que era necesario que Él se fuera, pero que no se entristecieran, porque al irse Él iba a regresar, pero iba a regresar en espíritu, y ya no lo iban a ver físicamente, pero iba a estar dentro de ellos, pero ellos no podían entender esto. Por eso el Señor les dice: a la verdad a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré el Consolador. Si yo me voy, entonces el Espíritu Santo vendrá. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es
Dios es espíritu y es santo. Dios vendría y habitaría dentro de ellos, como habita dentro de nosotros, de los que hemos recibido su espíritu, y Él es nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra luz de cada día. Entonces el Señor, esto era lo que Él quería decirles: yo voy a regresar y yo voy a estar dentro de ustedes. Pero como ellos nada más eran carne, porque no habían recibido aún el Espíritu Santo, ellos no podían entender. Mas el Señor les decía: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién lo iba a enviar? El Señor Jesús. ¿Y por qué no iba a venir? Podía estar porque Él estaba aquí presente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor, porque no creer en el Señor es pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dijo el Señor. Y luego les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Imagínense cuántas cosas el Señor tenía que decirles a los apóstoles. Pero les dijo: pero ahora no las podéis sobrellevar. Y esto era hablando al Señor justamente antes de que Él fuese crucificado. Tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo decírselas porque no son capaces de llevarlas, dijo el Señor. Pero luego dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que hay tantas cosas que Él tenía que decirle a sus discípulos, que no se las pudo decir porque en ese tiempo ellos no eran capaces de poder sobrellevarlas. Pero les dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, ¿quién nos hace saber las cosas que han de venir? ¿Quiere saber usted qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Quiere saber qué es lo que está por venir? ¿Quiere saber acerca del tiempo que vivimos? ¿Quiere saber acerca de las profecías? Es necesario que tenga el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que dirá y advertirá al pueblo de Dios por las cosas que están por venir. Y Él aclarará a sus siervos, Él aclarará a sus hijos, a los que Él guía. Él aclarará cada momento, cada etapa, cada profecía, y el Señor nos guiará cada día. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tanta importancia es tener el Espíritu Santo? Dígame solamente en este versículo, en el versículo 13, que dice que Él os hará saber las cosas que han de venir. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo usted va a saber las cosas que han de venir? Estamos hablando de las cosas que están escritas en la Biblia. Estamos hablando de las profecías, de las cosas que han de venir y de algunas que están ocultas y que solo el Espíritu las revelará. Ahora, si usted tiene el Espíritu, pero usted no vive por el Espíritu, ¿cómo usted entenderá? ¿Cómo el Espíritu le hablará si usted no vive por el Espíritu?
Si aún cosas menores el Espíritu le dice y usted no le obedece, ¿cómo va a entender las mayores? Como dijo el Señor, si os hablo palabras terrenales y no las entendéis, ¿cómo vas a entender si os hablaré las celestiales? Es necesario vivir a través del Espíritu. La gran importancia de vivir a través del Espíritu, que usted sepa cuando el Espíritu lo va guiando, cuando el Espíritu le hable, para que en esos momentos que usted tenga preguntas, que usted necesite saber qué es lo que está pasando y necesite saber qué tiempo estamos viviendo. Usted necesita haber tenido ya viviendo el Espíritu Santo en su ser y haber desarrollado ya una comunicación a forma que usted no se confunda y pueda entender cuando es el Espíritu que le hable. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, porque van a venir esos momentos tan importantes en nuestras vidas que vamos a necesitar tener la claridad y el oído tan fino a la voz del Espíritu Santo para entender claramente en esos momentos difíciles cuáles son las órdenes que el Espíritu nos dará a nosotros como iglesia del Señor. Que lo tenga otro, que asegúrese que lo tenga usted. Dios no hace excepción de persona. Dios quiere que usted se prepare, que usted viva por el Espíritu del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque a usted no se lo declare, digamos que el Señor me lo declare a mí, como su sierva que soy, para pastorear y cuidar su rebaño. Pero si usted no vive en el Espíritu, aunque yo le hable palabra del Señor, usted no será capaz de poder asimilarla ni de entenderla. Pues el Señor mismo le dijo a los discípulos que aún estando Él presente, aún hablando Él, les dijo: ustedes no son capaces de sobrellevar, de entender lo que yo tengo que deciros en este momento. Y era Dios mismo. Cuanto más que yo le diga, va a decir: son cuentos de la pastora, la hermana que se está imaginando cosas, la hermana que ella se cree esas cosas. ¿Por qué? Porque va a estar hablando su carne. Por eso es importante que el pueblo del Señor también aprenda a vivir por el Espíritu. Hay niveles y Dios no le va a pedir a usted un nivel que no es el que usted puede dar, pero al menos el nivel como oveja que usted debe de tener, practíquelo en el nombre del Señor Jesucristo. Al menos para que cuando el mensaje del Señor llegue a sus oídos, usted pueda asimilarlo y darse cuenta cuando el Espíritu está hablando, y pueda aprovechar bien el mensaje del Señor. La palabra del Señor deja saber a sus discípulos que en ese momento ellos no estaban preparados para poder entender lo que el Señor tenía que decirles. Pues el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero luego dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dejando saber, cuando venga el Espíritu sobre cada uno de vosotros y viváis en el Espíritu, entonces entenderáis todas aquellas cosas que os quise decir y no pudisteis entender. El Espíritu os aclarará y dejará saber todas las cosas que han de acontecer, y no tendráis que preguntarme nada, porque el Espíritu te contestará y te dejará saber aún antes que tú preguntes. La palabra del Señor dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu glorificará a nuestro Señor,
¿Por qué? Porque tomará de lo mío. ¿Por qué? Porque es Él mismo. Y Él os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejando saber cuando venga en espíritu, entonces podré hablarles y decirles todas aquellas cosas que no pude decirles porque no estaba el espíritu dentro de vosotros. Y entonces entenderéis cuando os dije: a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré el Consolador, y Él os declarará todas las cosas. Estando el Señor, esto fue antes que el Señor fuese llevado para ser crucificado. Pero después que el Señor fue crucificado y murió en la cruz y se levantó al tercer día, estuvo 40 días con los apóstoles, revelándoles las escrituras. Y después de esto, se fue a su trono. Pero antes de irse a su trono, los discípulos tenían preguntas a lo mejor como usted las puede tener hoy en este día. Preguntas acerca de los tiempos. ¿Qué pasará, Señor? ¿Qué pasará, Señor, en nuestros días? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará, Señor, más adelante? El Espíritu es el que nos va dejando saber qué es lo que habrá de pasar, dice el Señor. Pero dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, hablando de la ida de nuestro Señor Jesucristo hacia su reino después que Él ya había resucitado. En el libro de Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre. ¿Quién dio la promesa que vendría el Espíritu Santo? La dio Jesús. Por eso dice que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. O sea, yo soy el Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor antes que el Señor ascendiera a los cielos. Tenían ellos una pregunta acerca de las profecías de los tiempos finales. Y le preguntaron al Señor diciéndole: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oiga, ¿a quién le estaban preguntando los discípulos?
Los discípulos no le están diciendo, para los que creen que hay 3 dioses, ¿verdad? No le están diciendo, tu padre va a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Los discípulos claramente le están preguntando si él lo va a hacer, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, les dijo en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Por qué el Señor les dijo esto? Porque ellos estaban haciendo una pregunta. Y la pregunta de ellos era saber acerca de los tiempos que vivían y del tiempo final. ¿En qué tiempo el Señor iba a restaurar el reino a Israel? El Señor les dijo, no os toca a vosotros, pero les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que acabamos de leer en San Juan? Capítulo 16, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que vendrán, las cosas que acontecerán. El Espíritu Santo nos dejará saber las cosas que acontecerán. Por eso el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como el Señor les había ordenado, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí esperando la promesa del Padre, la promesa a la cual oísteis de mí, le dijo el Señor. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, les dijo, pero no dentro de muy pocos días seréis bautizados con fuego, con el Espíritu Santo. Al hacer ellos esta pregunta, la respuesta del Señor Jesús es: cuando venga el Espíritu Santo, Él te dejará saber todas las cosas. El Espíritu Santo es el que te dejará saber qué tiempo estamos viviendo. El Espíritu Santo te dejará saber cuáles son los movimientos de esta vida, si son de Dios o no son de Dios. Nosotros sabremos muy claramente cuando es la mano de Dios, porque el Espíritu del Señor es el que hablará y dejará saber a sus hijos, no al mundo. Como Él dijo, dentro de poco no me veréis, pero un poco más y me veréis. El mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis. ¿Por qué? Porque estaré en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor no anunciará al mundo las cosas que han de acontecer, pero sí le anunciará a su pueblo. La palabra del Señor dice, y habla aún de una huida de su pueblo, y que cuando la hora sea, Él le dirá: pueblo mío, sal de aquí. Porque Dios nunca ha dejado de tener comunicación con su pueblo. Por eso es importante que todos busquemos el Espíritu Santo para poder entender y asimilar el mensaje del Señor. Porque la carne para nada aprovecha. Es en el Espíritu del Señor que necesitamos nosotros entrar para entender cuál es el mensaje del Señor. Por eso es que mucha gente está confundida, porque creen que de acuerdo al conocimiento humano ellos pueden encontrar el reino de Dios o vivir una vida agradable para Dios. Pero de acuerdo a tu humanidad
Puedes tener muchos doctorados, pero estarás a cero en la palabra del Señor, porque solo el Espíritu del Señor es el que te puede revelar lo que dice su palabra. Puedes leer la letra, pero no saber cuál es su contenido. Nada más podrás entender lo que tu carne puede ver, pero esta palabra es espíritu. El Señor lo dijo: mi palabra es espíritu. ¿Y quién podrá entenderlo? Solamente el Espíritu. Por eso es necesario buscar al Señor de corazón y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos tener ojos espirituales para ver y oídos espirituales para oír. Así el Señor le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: las preguntas que vosotros tenéis hoy no las contestaré, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo, le dijo el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, no pierdas el tiempo. Deja de estar viendo al cielo. Mejor apresúrate a vivir su palabra, a poner su palabra por obra. Los apóstoles recordaron que el Señor les había dicho que no se movieran de Jerusalén. Se fueron ellos a Jerusalén y subieron al aposento alto, y estaban ahí ellos unánimes en oración. Y en el día Pentecostés, 10 días después que el Señor había ascendido a los cielos, vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. La promesa del Padre, la promesa que el Señor había dado a sus discípulos. Eso lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 dice: cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya ahí no hablaban conforme a su voluntad. Ya ahí hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí es donde inició la obra de la iglesia primitiva, en la cual todos, al escuchar este gran estruendo y escuchar estas 120 personas hablando en diferentes lenguas, comenzaron a preguntarse qué era lo que pasaba. Y el apóstol Pedro, poniéndose de pie juntamente con el resto de los apóstoles y de los que estaban reunidos en el aposento alto, les dejó saber
lo que estaba sucediendo y lo que habían hecho con Jesús, y que Él había cumplido la promesa que Él les había hecho. Se había cumplido tal como el Señor lo había dicho y como estaba profetizado en el libro de Joel también, que su espíritu sería derramado sobre toda carne. Y al escuchar ellos todo lo que estaba sucediendo y habían hecho con Jesús, compungidos de corazón, le preguntaron al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si ya matamos a Jesús? El apóstol Pedro les respondió y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros que está cerca y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y así, con otras y muchas palabras, les testificaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ese fue el inicio de la iglesia del nombre de Jesús, de la cual hoy nosotros somos parte de ella por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Su grande y bello nombre ha sido invocado sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Han sido sumergidos bajo las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Y el Santo Espíritu del Señor nos ha bautizado con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, de igual forma como lo hizo con sus discípulos también. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. El Dios de los profetas, de los apóstoles, es el Dios mío y el Dios suyo. Sirvamos al Señor con alegría de corazón, buscándole cada día hacer conforme a su voluntad. Si usted no tiene aún el Espíritu Santo, clame al Señor, porque donde quiera que usted se encuentre, el Señor le puede llenar. Donde quiera que usted le clame. Si hoy no es su día, siga clamando, siga clamando, siga clamando. Cuando menos usted lo espere, el Espíritu descenderá, porque todo es en el tiempo perfecto del Señor. Pero es necesario que Dios vea que usted le está buscando. Y si usted lo tiene, obedézcale. Déjese guiar por el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu, porque el Espíritu lo ha enviado el Señor a sus hijos para darnos poder, para darnos sabiduría, para fortalecernos, consolar nuestras vidas, hacernos caminar sabiamente en esta vida. No estar a ciegas, porque el Espíritu todo lo descubre. Y el Espíritu del Señor es nuestra guía. Es el que nos guía cada día hasta que lleguemos al reino de los cielos. Por eso el Señor lo dijo, que Él se iba, pero no nos dejaba huérfanos, que Él vendría nuevamente a nosotros. Y lo ha hecho el Señor. Nosotros no estamos solos. El Señor está en nosotros. Cristo en nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gran importancia de todo cristiano que lo tenga y que lo tenga activo, que se deje guiar por el Espíritu del Señor. Si no eres guiado por el Espíritu del Señor, estás en peligro, porque solamente
el espíritu sabio, el espíritu de sabiduría, que es el espíritu de Dios, es el que te puede librar de toda la maldad de esta vida. Pídele a Dios que te llene con su espíritu, y si lo tienes, no pierdas tu tiempo, no desperdicies ese gran privilegio de tener el Espíritu Santo morando en tu ser y no dar la oportunidad de vivir en el Espíritu. No vivas más por la carne, vive por el Espíritu, porque para los que andan en el Espíritu no hay condenación, mas para los que viven en la carne, para ellos sí, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, iglesia del Señor, que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, te aclare más y más cuál es su voluntad a través de este mensaje para tu vida. Que la paz del Señor repose sobre su pueblo. Que el Señor Jesucristo les guarde y les fortalezca en su Espíritu Santo. La paz del Señor sea con su pueblo. Por mi parte, nada más me resta decirle que si el Altísimo me permite, el día de mañana nos veremos aquí en el nombre de Jesús. Por ahora solamente digo hasta la próxima.